Muy buenas tardes. Nuevamente me encuentro con ustedes el día de hoy para desarrollar un nuevo módulo. Esta vez vamos a desarrollar el módulo 3. Quiero compartir con ustedes unas láminas que tenía ya previamente realizadas cuando fui profesor invitado ante la Universidad de Potsdam para una maestría hace, hace unos años y principalmente para darle el contexto a todo lo que se denomina y se ve principal y fundamentalmente en lo que es el contexto de dónde y cómo surge el factor de criminalidad o mejor dicho, la posibilidad de la comisión de hechos punibles por parte de los adolescentes. Allí quiero citarle brevemente a Violeta González, una investigadora paraguaya que hace poco realizó un texto de análisis y que lo estoy alzando ahora a la plataforma, donde ella señala que hay 3 o 4 elementos en general que coadyuvan a la posibilidad de la comisión de hechos punibles por parte de adolescentes, que tiene que ver con la pobreza infantil, la privación de acceso a la educación, es decir, la deserción escolar, eh, también la deserción escolar, perdón, la niñez en situación de calle, es decir, el trabajo en general que realizan, pero sin un acompañamiento adulto, no necesariamente es un factor determinante, sino un factor coadyuvante. Por eso no vamos a criminalizar a los niños que trabajan en situación de calle, sino que es un elemento a ser tomado en consideración que pueden potenciar la posibilidad de conductas que favorezcan la comisión de hechos punibles. Hogares desintegrados o bien chicos que han crecido en instituciones, institucionalizados. Entonces, estos son los chicos que generalmente son acogidos por el sistema penal, señala González, y que estoy de acuerdo con esta tesis en general. Es como lo señala Eduardo Galeano, que manifiesta que la justicia es como la serpiente, muerde solo a los descalzos. Es decir, a alguien que tiene bota no le hace nada. Pero vayamos a números concretos. ¿Cuántos adolescentes, cuántos miles de adolescentes tenemos a nivel país? En el 2000, la encuesta de Hogares y Censos del 2015, que es el último dato que tenía, señalaba que existían 581.000 adolescentes a nivel país, de los cuales 297.000 son hombres y 283.000 son mujeres. Los departamentos con mayor densidad poblacional de adolescentes son Central, principal y fundamentalmente, y también, el segundo departamento con mayor incidencia es Itapúa, tiene 45.000, tercer departamento, Alto Paraná tiene 65.000, es decir, va en tendencia en general con las poblaciones que nosotros también atendemos, es decir, Central, Alto Paraná, tenemos un poco de Encarnación, San Pedro también tiene una importante cantidad de adolescentes, Caguazú, ¿no? Entonces, esta distribución territorial también nos da la pauta de dónde proviene nuestra población de adolescentes. Si hablamos de hombres y mujeres discriminados por edad, de 14 a 15 años, tenemos que 283.000 adolescentes entre 14 y 15 años, de los cuales 140.000 son hombres y 142.000 son mujeres, un número mayor de mujeres. No obstante, si observamos la cantidad de mujeres que están con medidas privativas de libertad, son mucho menor que de los varones. Entre 16 y 17 años es la mayor cantidad de población que tenemos, son 298.290 de población adolescente, hablo, los cuales 156.000 son hombres y 141.000 son mujeres. Pero vayamos a la distribución que habíamos señalado. Aquí está un poco por edad, ¿no? De 14 a 17 años en general, pero quiero irme un poco más rápido, quiero irme a principalmente la participación en este elemento que se llamaba González de la exclusión escolar o de la deserción escolar. Y allí tenemos que 98.000 adolescentes entre 14 y 17 años
principalmente no está asistiendo a ningún centro educativo, a ninguno. Y de 2.900 no se tienen datos, o sea que prácticamente estarían también sin participar del sistema educativo formal. De esta cantidad, la gente que asiste es siempre mayor la de los hombres. 245.000 hombres asisten, en contrapartida 235.000 hombres, 235.000 mujeres están asistiendo. Es decir, hay una diferencia de cerca de 10.000, la cantidad de diferencia entre hombres que asisten y mujeres que asisten. Pero si miramos un poco al detalle con respecto a la no asistencia, tenemos una mayor deserción en la población masculina juvenil. Allí tenemos que desertan 51.708 varones, en contrapartida solo el 40, no solo, sino también un número importante de 46.347 mujeres. La expresión solo me sale debido a que coloquialmente y sin tener números en mano, se suele señalar que el nivel de participación de la mujer dentro de la educación formal suele ser menor al de los adolescentes y que la elección de quién continúa los estudios generalmente se elige al varón. Eso dentro de lo que es, digamos, un poco la concepción de género, de cómo se van estableciendo las diferencias, categorías y discriminaciones en general. Pero aquí observamos un fenómeno inverso. Es más la cantidad de varones que abandonan el sistema educativo y no tanto las mujeres. Cerca de 5.000 sería la diferencia, más o menos, pero este número se reduciría cuando observamos los datos de no disponible, es decir, no se tienen datos de 2.346 mujeres y allí más o menos nos vamos a 48.700, 693 mujeres que no asistirían o mujeres adolescentes que no asistirían al sistema educativo. Recordemos, un elemento importante para la comisión, posibilidad de comisión de un hecho punible por parte de adolescentes es la no participación dentro del sistema educativo. Aquí también tenemos el número entre adolescentes, pero si miramos aquí con el parte diario también vamos a tener ciertos números. No quiero entrar muy directo en eso ahora porque tengo unos números que quiero compartir con ustedes con respecto al informe, a un informe del 2017 del SENAI que habla de los niveles de escolarización en los centros educativos. Espero que lo vean bien, esto lo voy a alzar al panel. Como ustedes saben, cada centro educativo cuenta con una institución educativa que forma parte del PRODEPA, que es el programa de educación para adultos. No es un programa escolar propiamente dicho, dentro de lo que es la escolaridad normalizada, sino son cursos especialmente diseñados para personas que dejaron y que hoy son adultos en relación a la edad que deberían de tener para cursar ciertos años. Y vamos a mirar, y quiero mirar con ustedes algunos números. Fíjense, en el 2017 hemos escolarizado, el SENAI ha escolarizado a 764 personas. Con un, digámosle, con un dato llamativo. Paraguay tiene la categoría de analfabetismo cero. Pero en el 6 nos encontramos con 10 adolescentes que no sabían leer ni escribir, es decir, nunca ingresaron al sistema educativo. Refuerza la tesis de no educación, propensión a la comisión de hechos punibles. Pero miremos de estos 764, lo que es importante mirar es qué cantidad tenemos dentro de la
de los primeros ciclos, es decir, de la educación básica, y cuáles tenemos y cuánto tenemos en la educación media en general, ¿no? Entonces, allí nos vamos a encontrar con grandes sorpresas, ¿no? Fíjense ustedes que de estos 764 adolescentes, 667 son estudiantes de la media y solamente 667 son educación básica bilingüe y solamente 71 son de la media. Es decir, tenemos una deserción escolar alta, elevadísima en la educación bilingüe, en la educación básica. Quiero adentrarme un poco más en estos datos. Ahí vemos, ¿no? Tenemos cerca de tuvimos una población total de 823 adolescentes, pero solamente 764 fueron escolarizados. Y explico un poco estos 59 por qué no fueron escolarizados, porque esto varía muchísimo, ¿no? En general son chicos que entran por 3, 4 días en el centro educativo, vuelven a salir sin haberse realizado ningún tipo de evaluación, o en algunos centros educativos del interior donde no se cuenta con educación media no pueden ser enviados a centros de educación y de formación fuera de la institución. Entonces, estos chicos se quedan en la nebulosa. Esto no quiere decir que el SENAI no pueda enviar a chicos a estudiar afuera, cosa que sí se hace, por ejemplo, en La Esperanza o que se hizo en Ciudad del Este en tiempos determinados, sino que eso depende principal y primordialmente de los jueces. Fíjense ustedes que en el primer ciclo, aquí en este cuadro que les voy a mostrar para que se hagan una idea del tema de educación, en el primer ciclo contamos con 119 adolescentes, aquí les voy a marcar, 119 adolescentes que se encontraron realizando el primero y segundo grado. Primer y segundo grado de nuestros 678, 673 dice aquí, 673 de los ciclos en general. 119 no habían terminado el primero o segundo grado. En el segundo ciclo, tercer y cuarto grado, 155 adolescentes. La mayor cantidad, el número más alto de chicos que van a la escuela nuevamente es en el tercer ciclo, quinto, sexto grado, 223. Entre primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, tenemos cerca de 500 adolescentes. A ver, serían 400, 478, 98, 88, 97. 497 adolescentes que ni siquiera pudieron terminar la etapa de construcción de pensamiento abstracto. Fíjense ustedes que entre el primero y el sexto grado uno va construyendo el pensamiento abstracto. Pasamos de contar a los dedos, de decir 1 más 1 es 2, a decir 1 más 1 es 2, ya automáticamente haciéndonos imágenes en la cabeza. Es decir, la posibilidad de pensar, de desarrollar un pensamiento lógico, crítico, que se debe dar durante estos primeros años y de poder posteriormente entender fórmulas, X es igual a Y al cuadrado, etcétera, no lo van a poder hacer, estos chicos no lo tienen y deben de volver a ser educados y que lo están haciendo dentro de los centros educativos. Por lo tanto, si no tienen esa noción de construcción de pensamiento abstracto que les pueda permitir entender por lo menos un texto, es muy difícil que entiendan también cuál es la antijuridicidad de la norma, cuál es la posibilidad de que él conlleve una conducta según lo que establece una norma, porque no puede hacer la relación entre la norma y su vida. ¿Por qué? Porque no le dieron la oportunidad de construcción lógica, de construcción teórica, de construcción de pensamiento importante durante esos primeros años. Luego tenemos el cuarto ciclo, que es ya más bien séptimo grado, y luego vamos a la educación media, que solamente tenemos 71. Pero les dejo esto.
Esto es importantísimo y fundamental. Si queremos entender a nuestros adolescentes y crear un perfil del adolescente infractor en Paraguay, debemos de señalar que cerca del 60 a incluso más del 80% de la población penal adolescente es población que fue expulsada del sistema educativo formal y que no desarrolló un pensamiento abstracto, no tuvo esa ayuda y por lo tanto los que están en quinto o sexto grado son analfabetas funcionales. Los del tercero y cuarto ni qué decir, y los del primero y segundo grado están aprendiendo a hacer su nombre y a poder escribir su nombre, pero no van a entender nada de lo que leen. Por lo tanto, es difícil pensar que van a entender el espíritu de una norma penal. Entonces quiero dejarles esto también les voy a dejar en general para que vayan contando con estas herramientas. Posteriormente quiero también un poco contar con ustedes y señalarle cuál es nuestra población en los centros educativos en general. Quiero irme a un cuadro nada más para que tengan idea. Fíjense, siempre y el más importante en términos anuales es el Centro Educativo Integral de Itagua, que en el 2017 tuvo una población total, esto es durante el año, de cerca de 496 adolescentes, seguido de Ciudad del Este, donde tuvo 182. Guairá es otro centro importante que acoge gran cantidad de gente porque vienen no solamente de Guairá, vienen también de Cazapá, de Caguazú y de Canindeyú normalmente. Entonces tengan en cuenta eso, ¿no? ¿Qué jóvenes o qué adolescentes son destinados al centro educativo de Villarrica o del Guairá? Son los jóvenes que vienen tanto de Guairá, Cazapá, Caguazú y de Canindeyú. El otro centro, luego los otros centros oscilan, ¿no? Entre 83, 43, 97, etcétera, ¿no? Y eso se da también dentro de una movilidad interna. Este es un poco, estos fueron algunos de los ingresos que se fueron dando durante el año, ¿no? 346 ingresos, pero que quería mostrarle, aquí hay una tabla de relación entre la población masculina y femenina. De esos 823, el 95% son varones, es decir, 859 varones, y el 5% son mujeres, es decir, 39 mujeres. Ínfima la cantidad de mujeres, eso no quiere decir que no sean conflictivas, propias de la edad, pero les debe llamar la atención y ténganlo siempre en cuenta que es la cantidad de hombres es la que mayor hechos punibles realiza en el país. Posteriormente les quiero mostrar un cuadro que me parece también importante, que tiene que ver con las edades. Generalmente pensamos que los más chicos son los más numerosos. Esto es dentro del imaginario colectivo. Fíjense usted que la población de 14 años a nivel del país fue solamente 50 de 823. Es decir, no llega ni al 10%. Eso serían alrededor de 5% más o menos. 50 serían alrededor de 5, poco más de 5, 5,6% más o menos de la totalidad de adolescentes que ingresan al centro educativo. De 15 años son 100, entre los dos son 150, no llegan al 20%. Ahora tenemos la población mayor, que es la de 16 y 17 años, que tienen en el año son 234 los de 16 y 293 los de 17. Los de 18 son 146, menos del 20% otra vez. Es decir, cerca del 60% de la población, 50 y
poquito por ciento de la población, son adolescentes entre 16 y 17 años. Esto elimina el tabú general de la gente o la inserción, la percepción, perdón, de inseguridad que dice que la mayoría de los adolescentes tienen entre 12, 13, 14 años y que el centro educativo está lleno de chicos de 14, 15 años, cuando en realidad son de 16, 17, 18, ¿no? Es un poco más también cuando las necesidades y la presión social se convierten en un elemento también importante para el adolescente. Querer su ropa, querer sus cositas, querer tener el teléfono celular, que todo el día la televisión te va bombardeando de que si no tenés celular no existís, ¿no? Entonces también como los medios de comunicación juegan un rol importante en la creación de imaginarios con la posibilidad de poder delinquir. Entonces aquí tienen la torta, ¿no? Donde se ve mucho mejor. Entre 17 y 16 años tenemos, a ver, el 61% de la población, 18 años y más son 18%, del 15 años son 12% y de 14 son el 6% de total de la población. Tenga muy en cuenta esto en general y esto, el siguiente cuadro es para que ustedes organicen los meses en general. ¿Cómo se dan los ingresos a los centros educativos? En general hay un pico bastante elevado, suelen haber picos importantes en febrero. Febrero se da siempre una cantidad importante de ingresos de chicos porque en enero realmente cometen hechos punibles a final, cuando ya escasea la plata, hay mucha necesidad, la gente se va de vacaciones, entran en las casas, hurtos, robos, etc. Entonces febrero siempre es un hito muy importante. Abril también fue un mes importante, pero mayo tuvo 99 entradas. Incluso mayo fue mayor que febrero. Febrero tuvo 94, mayo tuvo 99. ¿Por qué les digo este tema de las entradas? Es importante, porque eso también ustedes van a poder organizarse y van a poder ver cuándo van a tener una mayor demanda en los centros educativos. Así que tengan en cuenta eso, estos números lo van a tener. Aquí lo paso en un cuadro mucho más sencillo por mes. En enero se tuvieron 52 entradas, en febrero 94, 77 en marzo, abril 61, mayo 99, junio 73, julio 74, agosto baja 57, septiembre vuelve al promedio que es 77, octubre baja, noviembre baja, diciembre más o menos baja, pero también hay tendencia a subir en diciembre. Quizás este 2017 fue atípico, pero en general suelen darse también crecimientos en diciembre por las festividades en general. Los egresos son también un poco, tienen que mirar un poco también a la inversa. Este cuadro se les va a quedar, dice, miren también, generalmente se habla mucho de que la tasa de reincidencia es muy alta en los adolescentes, pero con este cuadro desmentimos un poco. Hay un reingreso del 32%, pero aumentó peligrosamente los delitos de primera vez, 68%. Es decir, cerca de 570 chicos cometieron su primer delito o fueron enviados por primera vez al centro educativo de Itagua. Entonces eso también es importante que manejen un poco. Y quiero pasar rápidamente y a darle solamente un pincelazo a lo que es el reglamento interno, ¿no? Fíjense allí en el reglamento de Itagua, tienen principalmente los derechos del adolescente, que son básicamente lo que vimos también en el curso pasado, ¿no? Se garantiza la vida, la integridad física, no se le da daño, los adolescentes no pueden ser aislados, no se le puede prohibir las visitas, se pueden sí reducir las visitas en general y tienen la obligaciones como ir a la escuela, participar de las actividades, de los cursos de formación y capacitación laboral en general. Básicamente son estos los documentos que se van a tener para el examen.
Sobre esto vamos a realizar las preguntas, así que no es nada del otro mundo, son cosas que ustedes saben. Quizás lo nuevo son los datos que les di con respecto a lo cuantitativo, ¿no? Pero también lo cualitativo en cuanto a las causas o razones. Ahí les alzo el artículo de Violeta González, muy bueno en realidad y con sustento teórico para que lo puedan mirar. Así que les dejo por aquí. Fue un pantallazo a nivel general. Les deseo suerte para el examen. Un examen que no va a ser muy complicado, pocas preguntas y ya ustedes conocen la dinámica en general. Les deseo una muy buena tarde, muy buena semana de estudios y buen examen. Muchísimas gracias por la atención.